buenos días desde Melon Bytes. Hace un día de esos que me encanta, ese comienzo de otoño donde después de unos días de viento y algo de lluvia, de repente sale el sol y es la calma absoluta y los pájaros vuelven a salir como locos y no sé, son esos días que se conecta. En este vídeo quiero hablaros en la primera parte, por lo que habéis hecho clic en el vídeo, la bomba de hinchados de colchonetas más ligera del mundo y quizá más pequeña del mundo. Y en la segunda parte del vídeo os voy a explicar el por qué colaboro con esta marca. Pero yo os voy a dar mi punto de vista para que no penséis que hay un beneficio o que pagan o lo que sea. Os lo explico luego. Vamos con la bomba de hinchado. A mí cuando me llegó a casa y abrí la caja y todo como venía muy de lujo, todo muy bien empaquetado, muy bien presentado y dije, esto es más un artículo, parece más un artículo de lujo que una cosa práctica en la montaña o en la naturaleza. Y me asaltaron varias dudas. Una era, ¿esto tendrá la potencia para llenar una colchoneta, pero para llenarla a una presión correcta? La segunda duda que me asaltó fue, ¿esto tan pequeño realmente va a dar la batería para llenar una colchoneta entera? Y la tercera duda que me asaltaba era el tiempo de hinchado, porque claro, si esto tienes que ponerlo y esperar 10 minutos, pues como que tampoco lo veía muy práctico. Así que lógicamente lo primero que hice fue cargarlo, con lo cual tuve un pequeño problema que luego os comentaré en la segunda parte del vídeo, pero me puse a probarlo rápidamente y me sorprendió por varias cosas. Vamos a ver, en 33 gramos sin batería y sin adaptador han conseguido algo que tiene fuerza más que de sobra para llenar. Ya os digo, yo he hecho pruebas con dos C2 Summit, con una Thermarest y no he tenido problemas con ninguna. Las llena muy bien y además a buena fuerza, incluso con la Thermarest he tenido luego que quitarle un poco para que esté a una presión correcta, así que en fuerza ningún problema. El segundo tema, la batería, claro, es una cosa tan chiquitita. La batería os la voy a enseñar para que os hagáis una idea de qué dependemos. Son 600 o 650 miliamperios. Es una batería de Nightcore. La marca detalla que puede hacer entre 20 o 25 llenados de colchoneta, cosa que me parecía tremendo. Así que me puse a hacer pruebas y cuando ya estaba rellenando 12 veces la colchoneta dije, va, ya está, veo que sí, que aguanta perfectamente, que no hay ningún problema. Así que esa duda despejada. Y la tercera duda que tenía, que os he comentado, era ¿cuánto va a tardar esto en rellenar una colchoneta? ¿Eficiente? ¿Voy a esperar muchísimo? Bueno, las imágenes las estáis viendo y realmente en ambas colchonetas alrededor de 1 minuto las tiene llenas. Así que, despejadas las dudas, llegué a la conclusión, oye, pues FlexTail ha hecho algo que funciona, y funciona de verdad. Un lado para hinchar, otro para desinflar. No tenemos más que cambiar el adaptador de un lado a otro. Tenemos que mirar qué adaptador necesitamos para la colchoneta, ya que según el adaptador se puede poner en diferentes colchonetas. El precio, creo que siguen manteniendo la misma línea que en las anteriores, lo cual está muy bien. Creo que es un buen dispositivo. Ahora en la segunda parte os explicaré el inconveniente que yo encontré, pero que ya han solucionado. Hace años ya compré una bomba de hinchado de FlexTail, una blanca, no sé si recordáis, tenéis un vídeo por aquí, la cual había que conectar a una batería externa y tal, pero funcionaba muy bien. Y me sorprendió mucho que la marca FlexTail me contactó por correo electrónico preguntando qué me había parecido, si había tenido algún problema con ella, si se podía mejorar. Y eso me llamó mucho la atención porque las marcas suelen ser bastante orgullosas. Puedo contaros una anécdota, o no puedo, no lo sé, de una marca que he tenido tiendas de esa marca, todas compradas por mí. Estuve al hablar con ellos porque me iban a enviar una tienda y en ese periodo publiqué un vídeo donde criticaba bastante un paraguas que salió muy regular. En vez de contactarme a preguntarme
qué había pasado con el paraguas, pues ni me enviaron tienda y dejaron de escribirme. El caso es que Flextail todavía, cuando sacó esta TinyPump 2, volvió a escribirme y me ofreció que me la podía enviar para que hacer test con ella y probarla tranquilamente. Y por supuesto acepté. Me llamó la atención también que me la mandaran antes de sacarla a la venta, con lo cual tuve 2 meses para probarla, mandarles a ellos también mi feedback o mi opinión sobre ello. Hice un vídeo de ello, lo tenéis por aquí, funciona de maravilla. El inconveniente que yo le encontré fue que era bastante ruidosa. Volvieron a escribirme para la Zero y por supuesto me interesó. Me la han enviado, he estado como un mes probándola. Le encontré un pequeño inconveniente, que era que no tiene un puerto USB para cargarla y la batería tampoco, con lo cual necesitabas un cargador específico para esta batería. Por lo visto más gente también se lo había comunicado y el producto que sacan a la venta ya sí incluye una batería con cargador USB-C. Para que veáis que hay marcas que sí que se interesan hacer un vídeo, editarlo, subirlo, por lo que vale esto, a mí no me merece la pena, pero sí el sentirte valorado como usuario creo que es importante. Poco más que contaros, que disfrutéis de este pedazo otoño y que nos vemos en el próximo vídeo.